Me place poder leerles y explicarles en esta oportunidad la clase número 4 titulada La justificación. Somos justificados mediante la fe. Este término, justificación, es un término judicial que se utiliza para declarar a una persona acusada como que es justa y se le ha absuelto de toda culpa. ¿Qué es la justificación? La justificación por fe implica ser justo delante de Dios al hombre impuro y pecador por medio de la justicia de Cristo. Dice Romanos 3, los versículos 21 al 26. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe de Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Este pasaje lo leí en la versión PDT. ¿Cómo somos justificados y en qué momento? Somos justificados y declarados justos al momento de recibir nuestra salvación. ¿Y quién es nuestra salvación? Jesucristo. Nuestra justificación procede de poner nuestra fe en la obra terminada de Jesucristo. Su sacrificio cubre nuestro pecado, permitiendo que a través de él Dios nos vea como perfectos y sin culpa. Porque Cristo tuvo que venir a cumplir esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Ni las personas del pasado, ni las personas del presente, ni ninguno que viva o haya vivido o exista en el futuro va a poder cumplir completamente. Por eso fue necesario que Cristo viniera y viviera de manera perfecta delante de Dios y muriera para hacernos justificados delante de Dios. Porque por cuanto estamos en Cristo, Dios ve la propia justicia de Cristo cuando nos mira. Esto satisface las demandas de perfección de Dios. Así que de esta manera Él nos declara justos y nos justifica. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por lo que nosotros hagamos, no por cuanto nosotros hemos vivido según los parámetros morales de la sociedad, sino porque aceptamos a aquel que vino a cumplir la ley y vivió de manera perfecta delante de Dios, y es su Hijo unigénito Jesucristo, el cual nos salva y nos justifica delante de Dios. Dice Romanos 5, los versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y este uno era Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, y este uno es Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y repito, este fue Adán el que desobedeció, el que pecó primero, así también por la obediencia de uno, que fue Jesucristo, que es Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La muerte de Cristo hace más de 2000 años justifica a los que vivieron antes que Él viniera y se revelará aquí en la tierra, a los que vivieron durante su estadía y a todos los que hemos vivido y viviremos después de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. ¿Por qué es tan importante este pronunciamiento de justificación? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice en Romanos 5:1. ¿Por qué es tan importante? Es por la justificación que la paz de Dios puede reinar en nuestras vidas. Porque si no tuviéramos la certeza de que por el sacrificio de Jesús somos justificados delante de Dios, no podríamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No podríamos tener esa paz de saber que aun siendo pecadores podemos acceder al trono de la gracia para recibir misericordia. Es por la justificación que los creyentes pueden tener la seguridad de la salvación. Es la justificación lo que permite que Dios inicie en nosotros el proceso de santificación. Como ya estamos justificados, ya somos justificados por Jesucristo, ya Dios nos ve a aquellos que aceptamos a Jesús justos, entonces empieza en nosotros con su Espíritu Santo un proceso de santificación.
Ese proceso nos ayuda a vivir conforme a su palabra. Ese proceso nos invita, nos redarguye, nos enseña a caminar luego de haber sido justificados según la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos ayuda a vivir para cumplir ese propósito para el cual Él nos creó y nos trajo aquí a la tierra. Otros versículos que muestran la justificación por fe son Romanos 10, versículos 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante esto, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos creer en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y que solamente por su sacrificio nosotros podemos llegar a ser justificados delante de Dios. Pues no son necesarias las obras, aunque la palabra de Dios en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Debemos tener claro que no por obras somos justificados, sino por gracia, mediante la fe. Por gracia, ¿por qué? Porque es un regalo gratuito de Dios. Mediante la fe, ¿por qué? Porque lo único que demanda Dios de nosotros es creer que nos está dando ese regalo, que nos está dando esa gracia de manera gratuita, valga la redundancia, y que así podemos llegar a ser justificados. Escuché una vez a la pastora Yesenia Ten decir en una de sus prédicas, explicar este concepto que es un poco difícil de entender para muchos y de aceptar. Por eso es tan importante este versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, porque muchas personas no alcanzan a creer esto, no llegan, no comprenden, no pueden creer que Dios nos da el regalo de la salvación, simple y sencillamente por gracia, porque a Él le place, por amor, lo da gratuitamente. Envió a su Hijo por amor, dice la palabra de Dios, para morir por nuestros pecados. Las personas tienen muy arraigado ese tema de que debemos ser obedientes, debemos llevar una vida íntegra, pura, pulcra, en orden delante de Dios para poder ser justificados. Y esto Dios nos ayuda a tenerlo y a hacerlo y a vivir de esa forma mediante el proceso de la santificación que se da por medio de su Espíritu Santo. Y esto lo van a escuchar en la clase número 6. Pero no es este proceso el que nos justifica delante de Dios. No es este proceso de santificación el que nos va a hacer justos delante de Dios, sino simplemente el sacrificio de Jesús y creer en Él. Como les venía diciendo, escuché una vez a la pastora Yesenia Ten explicar este concepto y ella decía, el tema de la justificación es como si alguien a usted les regala boletos para un avión, para un viaje. Esa persona se los entrega, usted no pagó nada por ellos y ahora tiene en su mano boletos para viajar gratuitamente al destino que le hayan otorgado. Pero usted, aunque tenga esos boletos en la mano, no va a poder viajar si no se acerca al aeropuerto, a donde encontrará la aerolínea que lo llevará al destino. Entonces la gracia fue que le regalaron los boletos. Usted no pagó nada por eso, usted no los compró, no se esforzó, no hizo nada para obtenerlos. Pero la fe, la cual sin obras es muerta, es la que lo va a impulsar a usted a dirigirse al aeropuerto para hacer uso de dichos boletos que le fueron dados de manera gratuita. La fe es la que lo va a empujar a subirse a ese avión para hacer uso de esos boletos, para disfrutar ese viaje, para llegar a ese destino. Entonces somos salvos por gracia, o sea, gratuitamente, porque este es un regalo de Dios, por medio de la fe, porque debemos creer que Dios nos está otorgando ese regalo, debemos actuar y movernos a tomar este regalo. De esa forma somos salvos y somos justificados por Dios. Y les voy a poner un ejemplo. Hay personas que durante toda la vida rechazaron a Dios y otros incluso que fue poco lo que conocieron y escucharon de Él. Y Dios en su infinita misericordia les da la oportunidad de arrepentirse en su lecho de muerte. En sus últimos minutos de vida les trae convencimiento de pecado para que se arrepientan de corazón. Y entonces reciben allí a Jesús y se van al cielo, aunque en toda su vida jamás hayan pisado una iglesia o hayan siquiera orado. ¿Y de dónde sacas esto, Diana? Bueno, el ejemplo más claro fue el ladrón que fue crucificado al lado de Cristo. Esa persona estaba allí porque sus obras lo merecían. Era un ladrón, estaba pagando las consecuencias de sus actos.
no había vivido conforme a la ley de ese tiempo. Estaba siendo crucificado porque no había sido una buena persona. Sin embargo, en ese último momento miró hacia Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta declaración estaba poniendo en evidencia, era una confesión que colocaba, que ponía en evidencia lo que él estaba creyendo en su corazón. Al él decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le estaba diciendo: yo reconozco que eres el Hijo de Dios, yo reconozco que el reino de los cielos es tuyo, yo reconozco que tú vas a venir para salvarnos a todos por segunda vez, para llevarnos a Dios. Y se cumple lo que dice en el versículo de Romanos 9:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ese ladrón estaba creyendo en su corazón que Jesús se iba a levantar, porque le estaba diciendo: cuando vengas en tu reino. ¿Cómo es posible que él le diga cuando vengas en tu reino si está muriendo al lado de él? Cristo también está siendo crucificado junto con él allí. Entonces él estaba creyendo que Cristo se iba a levantar, que iba a resucitar, porque le está diciendo cuando vengas, a pesar de que lo estaba viendo morir. Estaba creyendo que él iba a resucitar, que la muerte no iba a detener a Jesús. Y no solamente lo creyó, porque hay personas que creen con su corazón, pero para no desagradar a las personas, para no desagradar a la sociedad, para no desencajar en el grupo al cual ellos pertenecen, no confiesan con su boca que creen en Cristo, no confiesan con su boca que quieren buscar de Dios, no confiesan con su boca que quieren comenzar una nueva vida, no confiesan con su boca que están cansados de vivir en el pecado, de vivir en la forma que lo han hecho hasta ahora, porque saben que van a ser rechazados, criticados, menospreciados por muchas personas. Así que por eso es necesario no solamente creerlo, sino confesarlo con nuestra boca. Y me dirán: bueno, ¿y las personas que son mudas o que no tienen la capacidad de poder hablar, cómo lo confiesan? Con sus actos, porque hay muchas formas de expresarnos y no solamente es por medio de las palabras. Con sus actos ellos van a mostrar que van a cambiar su vida, que están realmente arrepentidos y que quieren cambiar su rumbo, que quieren dar un giro de 180 grados, que muestre ahora lo que ellos están creyendo con su corazón. Pero no a todos Dios les da esta oportunidad de convencerlos de pecado en el último momento, en el lecho de su muerte, porque Dios es soberano. No con todos trabaja de la misma forma. Hay otros a los que le dirá: apártense de mí porque no los conozco, como dice en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. E irán al infierno porque les habló Dios durante mucho tiempo y los llamó de muchas formas y siguieron sus vidas como les plació, sin tener a Jesús como su Señor y Salvador, o sea, sin cumplir la voluntad de Dios, sino viviendo como ellos querían. Acuérdense que aceptar a Jesús no es solo decir que creemos en Él, porque esto es otra cosa. Hay también personas que hablan y que tienen a Dios en sus labios, como dice la palabra de Dios: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está apartado de mí. Entonces no solamente es necesario, y no con solo decir Señor, Señor, no solamente con decir que creemos en Jesús, eso quiere decir que realmente estemos creyendo en nuestro corazón. Eso quiere decir que realmente hay un arrepentimiento genuino. No con hablar de Dios y decir que Él es el dueño de todo, que creemos que Él es el creador, que creemos que Él es todopoderoso, que creemos que es el dueño del universo, que creemos en Jesús, que fue su Hijo y vino a morir por nosotros, que creemos que mediante Él podemos tener la salvación. Muchas personas pueden decir todas esas cosas, pero no estar creyéndolas verdaderamente en su corazón, no estar dispuestos verdaderamente a acercarse a Él para recibir esa salvación. Muchas personas pueden tener esos boletos de avión en sus manos gratuitos, porque para morir por todos vino Jesús, pero solamente aquellos que creen y que confiesan van a ser salvos, porque esos boletos Dios se los quiere regalar a todos, siguiendo con el ejemplo que dio la pastora Yesenia Ten. El sacrificio de Cristo fue para justificarnos a todos, pero no todos van a tener la fe de aceptar ese sacrificio. Así que muchas personas van a hablar de Dios, van a hablar de Jesús, van a tener a Dios en sus labios, pero son personas que en su corazón están muy alejados de Él. Así que no es solamente decir que creemos en Él, porque hasta los demonios creen y lo conocen, dice la palabra de Dios. Hasta los demonios saben quién es Dios y tiemblan delante de Él, pero no son salvos. Tener a Jesús como Señor en nuestras vidas es hacer su voluntad y no vivir para nosotros, sino para Él. Cuando de verdad creemos en Él, cuando de verdad creemos que se sacrificó por nosotros, cuando de verdad creemos que la gracia de Dios nos salva, cuando de verdad aceptamos ese enorme sacrificio de Jesús,
Entonces nosotros vamos a corresponder a ese amor y la manera de corresponderlo es obedeciendo. Porque así como Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro, ¿me amas? Y en las 3 veces que Pedro le respondía, tú lo sabes, Señor, Jesús le respondía con una acción que él debía hacer. O sea que no se quedaba solamente con la respuesta que Pedro le daba de que sí lo amaba, sino de que eso que estaba diciendo con sus labios lo demostrara con una acción, porque el amor se demuestra con acciones, porque el amor no es solamente un sentimiento, porque el amor es una decisión que tomamos día a día de caminar conforme a la voluntad de Dios, porque el amor se demuestra con acciones, no solamente con palabras. Eso lo dejó muy claro Jesús al decir que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Dice Romanos 14, 8 y 10. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y morimos para el Señor, morimos. No, porque dice Romanos capítulo 14, versículos del 8 al 10. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Este pasaje está claro y nos exhorta a vivir para Dios. Porque si Jesucristo es nuestro Señor, Señor significa amo, dueño, soberano sobre nuestra vida. O sea que vamos a hacer su voluntad y no la nuestra. Dice Gálatas 2:20 en la versión PDT, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fidelidad del Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Esto es lo que les acabo de decir. Si nosotros creemos en Cristo, si nosotros lo estamos confesando con nuestra boca, pero de verdad nuestro corazón cree en Él, nosotros vamos a corresponder a ese amor, a esa fidelidad que Él tuvo por venir a entregarse para nosotros, para morir por nuestros pecados, para salvarnos, para hacernos justos delante de Dios. Ahora vamos a vivir para Él, correspondiendo a ese amor que ya Él nos entregó primero. Dice Santiago 2:19, ¿crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente creer, no basta solo con creer. Debemos, además de confesarlo con nuestra boca, vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo a eso que estamos creyendo, porque los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan delante de Él. Pero son demonios, no están haciendo la voluntad de Dios, están haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Entonces no es solamente creer, es actuar, es obrar, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es vivir de acuerdo a lo que estamos confesando, es vivir de acuerdo a lo que estamos creyendo. Dice Mateo 7:21, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. No todo el que afirma que yo soy su Señor. Muchas personas tienen a Dios de labios, como ya les dije, pero viven muy apartados de Él, viven haciendo su propia voluntad, y estos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el ladrón fue justificado si él no vivió conforme a la voluntad de Dios, sino que simplemente en último momento creyó y lo confesó? Porque esta es una gracia de Dios que le fue otorgada en su lecho de muerte, que le fue otorgada en ese último momento para ser salvo. Y hay muchas personas que se les es otorgado en muchos momentos esta gracia de creer, de que el Espíritu Santo los redarguye para convencerlos de pecado. Y esas personas quizás en ese momento creen, están quizás en su lecho de muerte, creen y confiesan a Cristo, y en su corazón tienen el vivo deseo de cambiar de rumbo, de cambiar sus vidas. Pero Dios los salva de la muerte, y cuando ya se ven fuera de peligro, ellos siguen viviendo la vida como la traían antes, de Dios haberles regalado en ese momento esa gracia, ese convencimiento de pecado para que sean salvos. Hay personas que Dios va a saber que van a ser así después de salvarlas, y por eso quizás le permite morir en ese momento, pero que sus almas sean salvadas. Pero Dios con todos no obra de la misma manera, y no debemos preguntarle por qué, o reprocharlo, o pedirle explicación, porque Él es soberano, Él sabe cómo hace, y si lo hace de esa forma es porque es lo mejor
para cada persona. Él conoce cada corazón, Él conoce cada vida, Él sabe cómo obrar en cada uno de nosotros. Él no nos pondrá a prueba más allá de la capacidad que nosotros tengamos de soportar, y Él sabe qué capacidad tenemos cada uno porque Él nos creó a todos. Él sabe cómo está hecho cada uno. Él sabe el carácter y la fuerza que cada uno tiene. Solo Él sabe todas estas cosas de nosotros. Dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo judío, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham fue mucho antes de las 12 tribus de Israel, de los cuales descienden el pueblo de Israel, valga la redundancia, el pueblo judío desciende de las 12 tribus, que fueron hijos de Jacob, que fueron hijos de Isaac, y este fue hijo de Abraham. O sea que Abraham fue antes de esas personas que fueron llamados los israelitas, de esas personas que fueron escogidos como el pueblo santo de Dios. Y dice aquí la palabra, como ya sabía Dios que iba a traer salvación también a los gentiles, no entregó esta promesa a los israelitas o desde la existencia de ellos, sino desde Abraham, que fue mucho antes de ellos. O sea que Abraham era gentil. Abraham no era del pueblo judío porque existió antes que ellos. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque ni siquiera la fe es algo en lo cual podemos gloriarnos, porque la fe es una porción que Dios nos da por medio de su Espíritu. O sea que Él nos da eso que necesitamos para poder creer en su Hijo, para poder creer en el sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros. O sea que ni siquiera de eso podemos gloriarnos nosotros, porque es dado por Dios a nosotros para poder creer, para poder ser salvos. O sea que Dios nos da la gracia de la salvación, el regalo de la salvación, y además de eso nos da la herramienta que necesitamos para acceder a esa salvación, que es la fe. Les coloco otro ejemplo. Somos salvos por la gracia que viene de Dios, y esa gracia es recibida solo por aquellos que creen, o sea, los que tienen fe, que Dios los perdona por medio del sacrificio de Jesucristo. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero no se sienten dignos porque no han vivido una vida moralmente correcta delante de la sociedad. Y ellos no pueden creer que Dios los pueda salvar sencillamente por ellos creer y confesar a Cristo. No piensan que esto puede ser una realidad, que esto puede ser una verdad. Ellos dicen y creen que debe haber justicia de parte de Dios y que de alguna forma ellos tendrían que pagar esa salvación. Esas personas no van a ser salvas porque están convencidas que tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Y no solamente que ese algo es creer y confesar. Muchas personas piensan que porque han hecho mucho mal ya no tienen perdón, pero no es así. Quizá las personas no los perdonen, pero la Biblia dice que todo el que cree en Jesús y lo recibe en su corazón y lo confiesa es salvo. Son personas que están sumergidos en la culpabilidad. El diablo los condena, les trae pensamientos de condenación, de culpabilidad, y ellos se han arraigado a esos pensamientos. Ellos han dejado que esos pensamientos tomen su corazón y se aniden allí. Muchos creen que deben mantener una vida perfecta y que solo los buenos, entre comillas, porque Jesús dijo que nadie es bueno, ni siquiera Él mismo se atribuyó esa palabra cuando alguien le dijo, maestro bueno, y Él dijo, ¿por qué me dices bueno si bueno solo Dios? Ni siquiera el mismo Jesús se atribuyó esa palabra. Estas personas creen que solo los buenos van al cielo, y no será así. Muchos de ellos, llamados buenos por la sociedad, no irán al cielo, porque siguen viviendo sus vidas según sus creencias y no conforme a la voluntad de Dios para ellos. No aquellas personas que viven moralmente, no aquellas personas que viven de manera correcta según la sociedad, no aquellas personas que no hacen daño a nadie, que no viven una vida desenfrenada, son personas que van a ir al cielo, no necesariamente. Pueden ser personas que delante de la sociedad, que frente a la sociedad son buenos, entre comillas. Son personas que viven una vida tranquila, sin desenfrenos, sin pecados visibles, pero quizás son personas que tienen arraigada amargura en su corazón, que son personas quizás envidiosas, celosas, personas que tienen falta de perdón, que tienen resentimiento contra algún familiar o contra Dios. Entonces podemos ver los que actúan de manera buena y que son personas bien vistas frente a la sociedad, delante de las personas, delante de los demás, pero Dios ve el corazón y quizás hay falta de perdón, quizás hay resentimiento, quizás hay amargura,
Quizás hay celo, contienda, envidia, codicia, ambición y muchos pecados internos que de pronto nos rebelen por medio de sus actos, pero pecados que si no reciben a Cristo, que si no cambian de rumbo, que si no tienen un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, no les permitirán llegar al cielo. Creer en Jesús y aceptarlo nos hace justos delante de Dios, y recibir esa gracia, o sea, ese regalo que es la salvación, nos hace actuar y vivir de manera correcta como Dios quiere y no como nosotros o la sociedad cree que es la manera correcta. Así que podemos hacer buenas obras y Dios dice que las hagamos, pero no por ellas seremos salvos, sino mediante el sacrificio de Jesús. Las obras nos hacen acumular cosecha buena aquí en la tierra y un galardón, o sea, una recompensa en el cielo, que es aparte de la vida eterna, pero no nos da la salvación. Ese galardón lo recibirán los que son salvos y que además hicieron buenas obras durante su vida. Es diferente la salvación, el regalo de la vida, al galardón del cual habla la palabra de Dios. El galardón es como un premio que se le entregará a las personas salvas, a los que van a ir al cielo, por todas las obras que hicieron aquí en la tierra. El galardón no es la vida eterna, el galardón no es la salvación, es un premio que le dará Dios a las personas que hicieron buenas obras y según las obras que hayan hecho aquí en la tierra. Muchos serán salvos sin galardón, como el ladrón que murió al lado de Jesús, porque no hizo ninguna obra, pero fue salvo, porque creyó y confesó. Pero otros que además de eso, creyeron y confesaron y luego vivieron una vida conforme a la voluntad de Dios, caminaron según su propósito para sus vidas, hicieron muchas buenas obras, Dios les recompensará todas esas buenas obras que hicieron. Y eso es algo aparte, eso es un galardón, un premio, aparte del regalo que recibimos de parte de Dios, que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas también que siembran aquí en la tierra amor, riquezas, servicio, y que están apartados de Dios y que cosechan aquí en la tierra cosas buenas y la multiplicación de todo aquello que sembraron, porque la palabra de Dios se cumple. Los principios de la Biblia, los principios bíblicos se cumplen, y hay personas que no son cristianas y hay personas que no caminan según la voluntad de Dios y hay personas con un corazón apartado de Dios que cumplen los principios bíblicos de sembrar bien, y la palabra de Dios se va a cumplir en ellos y van a cosechar aquí en la tierra lo que han sembrado. Asimismo como aquellos que siembran mal van a cosechar aquí mismo el mal que han sembrado, a menos que se arrepientan, que vayan al trono de la gracia y reciban misericordia y el Señor tenga piedad de ellos. El que hace buenas obras y no recibe a Jesús como su Señor, o sea, que no vive conforme a su voluntad, no irá al cielo, porque solo por Jesús podremos entrar. Y ahora, el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y muere inmediatamente allí, entrará al cielo. No tendrá galardón porque no tuvo el tiempo de hacer las buenas obras. Ahora, otro ejemplo más, el que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pero no muere allí mismo y comienza a vivir según la voluntad de Dios para su vida, entonces va a corresponder a ese amor, va a corresponder a esa salvación gratuita que le fue dada. ¿De qué forma? Haciendo buenas obras, no para ser salvo, porque ya lo es. No hacemos buenas obras para ser salvos, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Hacemos buenas obras y vivimos según la voluntad de Dios para corresponder al amor que ya Él nos entregó primero. Como dice su palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No es que Él nos llega a amar porque nosotros comenzamos a amarlo, porque nosotros decidimos amarlos. No, Él nos amó primero y por eso entregó a su Hijo. Y cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos, creemos en Él, entonces comenzamos a corresponder a ese amor. ¿Y de qué forma se demuestra el amor? Como lo dice en Juan, obedeciendo los mandamientos de Dios. De esa forma se demuestra el amor que tenemos por Dios. El Señor les bendiga.